Había una vez, en un rincón remoto del mundo, un pueblo sumido en el olvido. El tiempo y la gente parecían haberlo borrado del mapa. Sus calles, empedradas y desoladas, contaban historias de un pasado glorioso, un pasado rebosante de alegría, de vida, de esperanza. Ahora, solo el viento se atrevía a recorrerlas, silbando entre las casas grises como si lamentara lo que alguna vez fue. A lo lejos, una colina verde dominaba el paisaje, y en su cima, una mansión. Una mansión que, al igual que el pueblo, parecía atesorar secretos olvidados. Sus muros, altos y sombríos, se alzaban imponentes, desafiando al tiempo y al olvido. Era una imagen melancólica, una postal del pasado que el presente se empeñaba en borrar. Pero, a veces, el pasado se resiste a ser olvidado. A veces, el pasado susurra. La mansión se erguía majestuosa, una silueta oscura que se recortaba contra el cielo gris. Sus torres puntiagudas parecían arañar las nubes, como si buscaran aferrarse a un cielo al que ya no pertenecían. Las ventanas, oscuras y vacías, parecían ojos que observaban, juzgaban, recordaban. Javier, un escritor en busca de inspiración, se detuvo al pie de la colina. Había escuchado historias sobre la mansión, historias de susurros en la noche, de sombras que danzaban en la oscuridad, de un pasado trágico que se negaba a morir. Una extraña fascinación lo atraía hacia la casa. Era como si la mansión lo llamara, susurrando promesas de historias olvidadas, de secretos por descubrir. Javier, con un escalofrío que le recorrió la espalda, comenzó a ascender por la colina. Cada paso que daba lo acercaba a la mansión, pero también lo alejaba del mundo que conocía. Javier, con su libreta en mano, se adentró en el pueblo. El silencio era absoluto, casi palpable. Las casas, con las ventanas tapiadas, parecían observarlo con recelo. Un perro aulló a lo lejos, un sonido lastimero que le heló la sangre al escritor. En la plaza, una fuente seca y agrietada hablaba de tiempos mejores, tiempos en los que el agua fluía y los niños reían, tiempos que ahora parecían tan lejanos como un sueño. Javier se sentó en el borde de la fuente. El silencio le oprimía el pecho. Necesitaba inspiración, una historia que contar. Pero el pueblo, en su silencio sepulcral, parecía negarle cualquier atisbo de creatividad. Solo la mansión, en lo alto de la colina, prometía algo diferente. La noche cayó sobre el pueblo como una maldición. Las sombras se alargaron, envolviendo todo en una oscuridad densa y fría. Javier, sentado junto a la ventana de la única posada del pueblo, observaba la mansión. Parecía aún más imponente bajo el manto de la noche, como un depredador acechando en la oscuridad. Un viento frío se coló por las rendijas de la ventana, trayendo consigo un sonido apenas perceptible, un susurro, débil como el aleteo de una mariposa, pero cargado de una tristeza infinita. Javier se estremeció. ¿Sería su imaginación o la mansión realmente le hablaba? Intrigado y a la vez atemorizado, Javier decidió hacer caso a la llamada. Debía ver la mansión de cerca, sentir su energía, escuchar sus historias. Mañana, al amanecer, partiría hacia la colina. La mañana siguiente, con la niebla aún abrazando el pueblo, Javier se dirigió hacia la mansión. Cada paso que daba era un paso hacia lo desconocido, hacia un misterio que se sentía tentado a desvelar. La puerta principal, de madera oscura y reforzada con hierro, parecía impenetrable. Javier probó la manilla. Fría, inmóvil. La casa parecía resistirse a ser perturbada, a que sus secretos fueran revelados. Pero Javier no se rindió. Rodeó la mansión, buscando otra entrada, una señal, una invitación. Y entonces la vio. Una pequeña puerta lateral, casi oculta por la hiedra que trepaba por los muros. Con el corazón latiéndole con fuerza, Javier apartó la maleza y se encontró con una cerradura oxidada, pero que cedió con un leve chirrido. La mansión, al parecer, había decidido dejarlo entrar.
Un olor a humedad y a tiempo detenido golpeó a Javier al cruzar el umbral. El polvo lo cubría todo, como una mortaja. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas congelados en pleno movimiento. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que miraban con severidad desde un pasado remoto. Javier recorrió las habitaciones, cada una sumida en una penumbra espectral. En la biblioteca, encontró estanterías repletas de libros con lomos de cuero gastados. Tomó uno al azar y lo abrió. Las páginas crujieron como si protestaran por ser molestadas después de tanto tiempo. En el salón de baile, un piano de cola ocupaba el centro de la estancia. Javier se acercó y tocó una tecla. Un sonido ronco, desafinado, rompió el silencio, como un grito ahogado en la garganta del tiempo. Era evidente que la mansión no había sido perturbada en décadas. O quizás la mansión misma se resistía a olvidar. Mientras Javier subía las escaleras, una corriente de aire helado le erizó la piel. En el rellano, un pasillo oscuro se extendía ante él. Las sombras parecían danzar en las paredes, como si la oscuridad misma cobrara vida propia. Javier se adentró en el pasillo, sintiendo que la temperatura bajaba con cada paso que daba. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor tenue. Javier se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Contuvo la respiración y empujó la puerta. La habitación estaba vacía, pero la temperatura era gélida, como si el frío emanara de las mismas paredes. En el centro de la habitación, un espejo ovalado reflejaba la escasa luz que entraba por la ventana. Javier se acercó al espejo, su respiración empañando la superficie. Y entonces vio algo que le heló la sangre en las venas. Algo que no estaba allí un instante antes. Algo imposible. En el espejo, detrás de él, una figura borrosa se materializó. Era una mujer, vestida de negro, con el rostro oculto por un velo. Javier se giró de golpe, pero no había nadie. Vacilante, se acercó de nuevo al espejo. La figura seguía allí, observándolo con una tristeza infinita en sus ojos espectrales. En ese instante, Javier comprendió. La mansión no estaba simplemente encantada, estaba viva. Se alimentaba de las historias, de las emociones de aquellos que osaban cruzar sus puertas. Y él, con su sed de inspiración, con su fascinación por lo desconocido, se había convertido en su próxima víctima. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no era solo de frío. Era miedo, un miedo visceral que le atenazaba las entrañas. Javier intentó retroceder, escapar de esa habitación, de esa casa, pero sus piernas no le respondían. Estaba atrapado. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. Las paredes se acercaban, asfixiándolo. La figura en el espejo sonrió, un gesto triste y burlón a la vez. Javier intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Se sentía débil, vacío, como si la mansión estuviera absorbiendo su energía, su propia esencia. Intentó luchar, golpear las paredes, pero era inútil. La mansión era ahora su prisión, un laberinto de sombras y recuerdos ajenos. Imágenes, sonidos, olores, lo asaltaban desde todas partes. Voces que susurraban su nombre, risas que se convertían en lamentos, pasos que resonaban en la oscuridad. Javier cerró los ojos, intentando bloquear aquella invasión sensorial, pero era inútil. La mansión lo estaba consumiendo, absorbiendo su vida, su historia, para añadirla a su colección de almas perdidas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El pueblo seguía sumido en su letargo, ajeno al drama que se había desarrollado en la mansión. Sin embargo, algo había cambiado. Un nuevo silencio se había instalado, un silencio diferente, cargado de una extraña energía. Los pocos habitantes que quedaban lo notaban. Un peso en el aire, una sensación de inquietud que no podían explicar. En las noches, cuando el viento silbaba entre las casas vacías, juraban escuchar un susurro que provenía de la colina. Un susurro que hablaba de historias olvidadas,
de vidas truncadas, de un escritor que buscaba inspiración y encontró la perdición. Pero nadie se atrevía a acercarse a la mansión. El miedo, irracional pero real, los mantenía alejados. La mansión, en su silencio sepulcral, había extendido su sombra sobre el pueblo, convirtiéndolo en un reflejo de su propia oscuridad. La mansión seguía en pie, desafiando al tiempo y al olvido. Sus muros, ahora más oscuros que nunca, parecían vibrar con una energía siniestra. Y en su interior, Javier formaba ya parte de la colección de almas atrapadas. Su historia, su vida, se habían fundido con las de la mansión, alimentando su leyenda. Y el susurro en la noche, ahora más potente, más insistente, seguía atrayendo a viajeros solitarios, a almas curiosas que buscaban respuestas en la oscuridad. El ciclo continuaba. La mansión, como un depredador paciente, esperaba su próxima víctima. Y el pueblo, atrapado en su telaraña de silencio y miedo, permanecía impasible, un testigo mudo del poder oscuro que se ocultaba en la colina. El susurro de la noche, cargado de promesas y amenazas, seguía resonando en la oscuridad. Un recordatorio constante de que algunas historias es mejor no descubrirlas jamás.